16. Epílogo del volumen 1. Sus pasos resonaban como el estruendo de los cascos de una estampida de Elex salvajes. Sin embargo, el ejército que regresó ni siquiera podía considerarse un ejército según sus estándares. No se oía el estruendo de decenas de miles de guerreros orcos, y el suelo era perfectamente visible. En cambio, solo quedaba una fuerza diezmada, enmudecida mientras marchaban de regreso a su hogar. No se oían los cánticos de guerra ni las canciones de batalla. La sed de sangre, antes apenas contenida, parecía haberse agotado, y el feroz espíritu de cada guerrero orco había desaparecido. Además, en lugar de Mano Negra al frente de la fuerza diezmada, había otro. Era un orco grande y conocido, famoso y respetado, con armadura negra y el martillo de guerra más grande de todos. Todos conocían al poderoso Orgrim Martillo Maldito, el segundo al mando de Mano Negra. Orcos de todos los clanes salieron de sus tiendas al correrse la voz del regreso de su ejército. Comenzaron a murmurar entre ellos al ver a los supervivientes del ataque a las tierras humanas. Lo saben, pensó Martillo Maldito y dejó escapar un leve suspiro. Sabían de la derrota de Mano Negra y, más importante aún, de su muerte. Lo que el humano había hecho todavía lo sorprendía. El poder que habían invocado era asombroso y abrumador. Se atrevió a decir que, si los Draenei hubieran utilizado un hechizo tan poderoso durante su asedio a Shattrath, habrían ganado y derrotado a la Horda. Era hora de que Martillo Maldito admitiera que estos, humanos, eran dignos enemigos. Martillo Maldito. Martillo Maldito. Dos voces gemelas familiares lo llamaron. Doomamer alzó la vista y vio a los dos hijos de Blacan, Talrent y Maim, ya mayores, acercándose. Se habían quedado atrás con un tercio de su ejército para mantener a raya a los demás clanes. Eso era todo lo que quedaba de las fuerzas de Blackrock, los humanos habían destruido al resto. Lo peor era que ninguno de ellos había podido anticipar semejante ataque. Habían sido superados, tanto en el campo de batalla como en la magia. ¿Es cierto, Doomamer? Dímelo. Talrent avanzó, inflando el pecho con agresividad. Doomamer gruñó y, con fuerza controlada, clavó su arma homónima en el pecho del muchacho, lanzándolo por los aires. Urk. Talrent cayó de espaldas mientras miraba a Doomamer con terror. Cuida tu tono, muchacho. Doomamer rugió mientras se enderezaba y se volvía hacia Maim para ver qué haría el otro hijo de Blackant. El muchacho, a diferencia de su hermano, levantó la mano y retrocedió lentamente. Perdona a mi hermano, Orgrim, pero las noticias que trajo Kilrock, las que dijeron los otros supervivientes, ¿son ciertas? ¿Está realmente muerto nuestro padre? ¿Fue destruido nuestro ejército? ¿Han derrotado realmente los humanos a la Horda? Maim parecía enfurecerse cada vez más al pensarlo, pero luego vio la expresión de Doomamer y se calmó. Las mujeres de sus clanes, las ancianas y los líderes de los clanes comenzaron a acercarse en busca de maridos, padres e hijos. Muchos nunca los encontrarían. Lo más devastador de toda la situación era que la mayoría de sus soldados ni siquiera recibían una muerte digna de un guerrero. Es cierto. Doomamer no tuvo más remedio que admitir la verdad. Miró a Dalren, a quien su hermano ayudaba a ponerse de pie. A partir de ahora, asumo el liderazgo del clan Roca Negra y el puesto de jefe de guerra de la Horda. Doomamer se aseguró de intimidar a los dos muchachos, pero debía darles la oportunidad de reclamar el puesto. ¿Desean disputarlo? Preguntó Orgrim, alzando su martillo de guerra, listo para luchar contra ambos. Por un instante, los dos muchachos intercambiaron una mirada antes de que ambos se arrodillaran. Cuando lo hicieron, el resto del clan también se arrodilló. «Salve, Orgrim Doomamer, el jefe del clan Roca Negra», exclamó Maim rápidamente. «Doomamer. Doomamer. Doomamer», gritaron los guerreros restantes de Roca Negra, golpeando el suelo en señal de aprobación. Talrent y Maim se sorprendieron por el entusiasta apoyo de sus compañeros de clan. «Olvidaste reconocerme como tu jefe de guerra, muchacho», gruñó Doomamer. «No puedo, pero no porque no quiera», intervino Maim rápidamente en lugar de su hermano mayor. «Ner'zhul está entre nosotros y ha denunciado a nuestro padre y a Gul'dan por liderar la Horda de forma imprudente. Ahora quiere nombrar a otro jefe de guerra en lugar de nuestro padre. Teníamos la esperanza de que la derrota fueran solo rumores, pero, los ojos de Doomamer se abrieron de par en par. Se giró para mirar al silencioso ogro, el conocido como Cho'Gall. El ogro había visto días mejores, con muchas partes de su piel marcadas por quemaduras. Tiraba de una pequeña y destartalada carreta que transportaba al brujo de su clan, Gul'dan.
El brujo había sido encontrado durante la tormenta de fuego, su magia lo protegía hasta que, de repente, la magia Draenei brotó de su boca, ojos, nariz y oídos. Tras lanzar un horrendo grito, se desplomó, dejando incluso a su ogro mascota perplejo ante lo sucedido. La bestia dedujo que su amo había sufrido un ataque al alma de algún tipo. Uno que escapaba a su control, ya que la magia vil no estaba hecha para curar. Desde entonces, la bestia había estado cuidando del brujo inconsciente. Era extrañamente leal. Con Gul'dan ahora incapacitado, eso significaba que las palabras de Ner'zhul tendrían más peso entre los jefes restantes. Bardock llamó Do'Mamer a su segundo teniente. Había sido ascendido recientemente cuando su mano derecha, Broxigar, quedó reducida a cenizas por el poderoso tornado de fuego. Acomoda a nuestro guerrero y dale algo de comer. No dejes que nadie se acerque a nuestro campamento. Sí, jefe, dijo el corpulento orco mientras se golpeaba el pecho con resignación y se marchaba. La pérdida de su hermano aún afectaba al poderoso guerrero. Cho'Gall, dijo el ogro, alzando la vista al oír a Do'Mamer llamarlo. Escóndete tú y él. Ner'zhul no desearía nada más que matar a su antiguo aprendiz por haber usurpado su puesto en aquel entonces. Cho'Gall, siempre inteligente para ser un ogro, comprendió lo que el nuevo jefe quería decir y asintió. Ahora, Talrent y Maim, vengan conmigo, dijo Do'Mamer, entrando en la tienda más grande como si fuera suya. Ni siquiera necesitó darse la vuelta para saber que los dos hijos de Blackhand lo seguían obedientemente. El interior de la tienda era igual que como lo recordaba. Solo que ahora, Blackhand no ocupaba el trono. Con facilidad, se dirigió al asiento que representaba el liderazgo del clan Blacklock y se sentó. Pudo ver que su presencia molestaba a los dos hermanos, pero aceptaba su desafío en cualquier momento. Ahora, cuéntame qué ha pasado desde que nos fuimos. ¿Qué es esto de Ner'zhul? Además, envía a alguien a buscar a Kilrogg, ordenó Do'Mamer, pero vio que los hermanos no se movían. ¿Qué ocurre? ¿Le ha pasado algo a Kilrogg? Kilrogg se llevó a su clan y se marchó de Dooch Eftain hace una semana. ¿Qué? Do'Mamer se levantó de su asiento. ¿A dónde? Al norte. Dijo que se unirá a las fuerzas de Kargat, explicó Maim. ¿Qué noticias tienes de Kargat? ¿Fracasó su ataque? Gruñó Do'Mamer. Una vez más, maldijo a Gul'dan. Los humanos no debían ser tan fuertes. El brujo los había llevado a la masacre. No, Do'Mamer. Nos envió noticias de su victoria contra los humanos. Talrent finalmente le dio las primeras buenas noticias en mucho tiempo. Los había expulsado de sus tierras, pero se topó con unas criaturas bajas y rechonchas que eran problemáticas. ¿Otra raza? El nuevo jefe no se sorprendió. Una vez más, maldijo a Gul'dan. ¿Fue derrotado? No, jefe. Kargat salió victorioso y envió a muchas de esas criaturas de vuelta aquí para que fueran esclavas del campamento, aclaró Talrent. Son muy buenos herreros y los están obligando a fabricar armas para nuestros guerreros. Eso es bueno, asintió Do'Mamer mientras se acariciaba la barbilla. Al menos su sugerencia de dividir las fuerzas estaba dando resultados. Si hubieran seguido el plan original de Blackhand de marchar juntos, la horda habría sido acabada. Cuéntame más sobre estas nuevas criaturas rechonchas. Son como los Goren y prefieren vivir bajo tierra. Las últimas noticias de Kargat fueron que los había hecho retroceder hasta su fortaleza de montaña. Quería nuestras reservas restantes de niebla roja para ahuyentarlos de sus escondites. Do'Mamer se sorprendió ante la petición. En realidad no les quedaba mucho del brebaje después de haber usado la mayor parte para doblegar a los Draenei en Shattrath. Bueno, no le importó. ¿Y Kilrogg? Incitó a Talrent a continuar. Se fue a entregárselo a Kargat, respondió Maim. No entendemos por qué necesitaba a todo el clan para hacerlo. Do'Mamer asintió. ¿Por qué Kilrogg necesitaría a todo su clan para entregar las reservas restantes de niebla roja? No cuadraba. ¿Qué más? Zulued informó que había tomado las tierras humanas al sur y destruido dos de sus grandes ciudades, aunque con grandes pérdidas. Ya había llamado a su clan para que comenzaran a asentarse en la zona. Maim frunció el ceño. Ner'zhul lo había llamado, pero Zulued quería ver si Blackhand seguía vivo antes de actuar. Do'Mamer golpeó su silla con rabia. Ner'zhul estaba desintegrando la horda con su ansia de poder. Sin embargo, vio en la expresión de Maim que parecía indicar que tenía algo más que decir. Continúa, gruñó. Los clanes Lobo Gélido también se han marchado, y se han llevado al recién llegado clan Garra Blanca hacia el norte. ¿Qué? Los ojos de Ogrim se abrieron de par en par con incredulidad. Dime qué pasó.
Lo único que sabemos es que Ner'zhul se acercó a la compañera de Durotan, quizás para conseguir que lo apoyara. Después, declaró que iban a asegurar nuestras tierras recién conquistadas hasta el regreso de nuestro padre y se marchó poco después. Así que, después de todo, no abandonó la horda. Probablemente estaba evitando las maquinaciones de Ner'zhul, concluyó Don Mamer. Esto era inaceptable. La horda debía estar más unida que nunca frente a la tenacidad de los humanos. Extendió la mano hacia tomó su martillo y lo agarró. Parecía que iba a mojarlo con sangre orca. Mime, dile a Ner'zhul que quiero reunirme con él. Los hermanos se miraron entre sí y luego a él con incertidumbre. Había algo más. ¿Qué es? Exigió Don Mamer. Su intención era hacer que Ner'zhul se doblegara ante su voluntad. No podían permitirse fracturar la horda. La razón por la que Ner'zhul está ganando tanto poder es porque cuenta con el apoyo de Gromeshkream y su clan Warsong, dijo Dalrend finalmente. Gromeshkream está aquí. Don Mamer miró fijamente al mayor de los hijos de Blackant. Su clan Warsong está aquí. Sí, ya ha llegado un tercio de ellos, respondió Dalrend. Don Mamer soltó su martillo ahora que comprendía exactamente lo que estaba sucediendo. Grom tenía las mismas posibilidades de liderar la horda que Mano Negra cuando se formó, solo que a Grom no le interesaba el liderazgo y se contentaba con seguir. Sin embargo, si Ner'zhul lo apoyaba debido a la derrota de Mano Negra, todo cambiaba. Dile a Barok que prepare a los guerreros, dijo Don Mamer al ver las expresiones de confusión de los dos hermanos, que no entendían lo que hacía. Nos vamos. Nos escapamos. Exclamó Dalren, pero se estremeció ante la mirada gélida del orco sentado. En nuestro estado actual, no podemos aspirar a desafiar al clan Canto de Guerra. Necesitamos tiempo para recuperarnos. Incluso si la horda no se hubiera fracturado, habría tenido que consolidar sus tierras recién conquistadas y asentar a su gente antes de reanudar la ofensiva. Si bien la horda había sido derrotada, a los humanos no les había ido mucho mejor. Con suerte, para entonces, Gul'dan despertaría. Envía un mensaje a Ner'zhul para informarle que el clan Roca Negra se unirá a los Fauce Draco para asegurar las nuevas tierras. Si recordaba bien, las tierras más al sur de los humanos eran verdes y fértiles, un lugar perfecto para que su clan se recuperara. Orgrim sabía que aún no podía desafiar a un clan Canto de Guerra fuerte y, si la batalla se reducía a un Mak'gora, no estaba seguro de poder derrotar a Grom. El resultado era incierto. Esperaría el momento oportuno y, tal vez en un año, podría reunir a la horda y posiblemente atraer a Grom a su bando. Bosque de Elwyn, fortaleza de Ventormenta. El mapa había sido rediseñado y las piezas de león que representaban a sus fuerzas eran menos de la mitad de las iniciales. Alrededor del mapa se encontraban los nobles de Ventormenta y los oficiales de alto rango restantes de sus reinos. ¿Y dices que no han avanzado más en Elwyn? Preguntó Lothar, su mejor amigo y comandante supremo de sus fuerzas, a uno de los generales que habían estado apostados en los límites del bosque. Sí, mi señor, respondió el general. Parece que se han retirado de los límites del bosque, y los comandantes de páramos de Poniente también han enviado noticias de lo mismo. Parecen estar contentos quedándose en Bosque Brillante, señor. Yane vio a Lothar volverse hacia él, con el rostro lleno de emoción. Parece que tu estrategia funcionó, amigo mío, y que los sacrificios de nuestra gente no fueron en vano. Todos los nobles y comandantes militares presentes cerraron los ojos al recordar la inmensa pérdida de sus compañeros soldados. 70.000 fueron aniquilados en su desafortunada expedición y otros 70 durante la batalla por Bosque Brillante y Páramos de Poniente. En cuanto a Crestagrana, seguían esperando noticias. Ya me pudo ver la preocupación en los ojos de Lothar. Estaba ansioso por noticias de lo que sucedía en ese frente, o más específicamente, por cierta persona. Entonces, ahora es el momento de atacar. Danos la orden y expulsaremos a las bestias de Bosque Brillante, mi rey. Un noble expresó lo que muchos pensaban. Iba vestido con sencillez, pero claro, ninguno de los nobles de Ventormenta vestía con la opulencia de sus homólogos del norte. Simplemente no era lo más apropiado. Yane dirigió su atención al noble de cabello rubio, de su misma edad. El hombre lo miraba fijamente con una mirada intensa. Le tomó un instante reconocer de dónde provenía. La casa Ellerian era una potencia moderada en Páramos de Poniente, si no recordaba mal. Tenían una hija, solo unos años menor que su hijo, una de las pocas damas nobles de la edad adecuada y candidata para un matrimonio con su hijo. Negó con la cabeza al pensarlo. Primero debía asegurar el futuro antes de que pudieran entablarse tales conversaciones. No, Lord Ellerian. Lady Von Locke de Grand Hamlet negó con la cabeza.
Era una mujer hermosa que no aparentaba ni de lejos los 50 años que se suponía que tenía, salvo por un detalle. Aunque su cabello era tan negro como su nombre, se podían ver algunos mechones plateados en su lujosa melena negra. Nuestro pueblo ya ha perdido demasiado. Debemos aprovechar el tiempo que Lord Lothar nos concedió para reconstruir. Lord Ellerian miró indignado las palabras de su compañera noble. Pero sus tierras y están perdidas. Lady Von Locke golpeó la mesa con el puño. Solo puedo agradecer a la luz que la mayoría de mi gente escapará gracias a los esfuerzos de nuestros soldados. No empaña en su sacrificio, ni el de mi esposo, al desperdiciar tontamente más vidas en un intento por recuperar esas tierras. El resto de los nobles quedaron atónitos ante la replicación de la dama de Grand Hamlet. Solo ella y sus hijas habían sobrevivido al ataque de la horda. El señor de Grand Hamlet había caído junto a su amigo de toda la vida, el señor de Sunsire. La familia de este último también pereció, al igual que sus sirvientes, cuando ayudaron a retrasar a la horda el tiempo suficiente para que sus ciudadanos escaparan. Los supervivientes de Grand Hamlet y Sunsire ahora miraban a Lady Von Locke para que los guiara. Ahora debemos proteger a la gente que podamos y. En ese momento, Lady Von Locke se volvió hacia Jane e hizo una reverencia en señal de sumisión para demostrar que lo que dijo a continuación no pretendía ser un insulto al rey. Y debemos buscar aliados del norte. De los enanos, si pudiéramos, pero esta horda es demasiado para que la combatamos solos, incluso con lo que Lothar había hecho para debilitarlos. Si había un problema que tenían los nobles de Ventormenta, era su orgullo. Cada una de las casas había sido leal, elegida personalmente por el antepasado de Lothar para seguirlos cuando sus vasallos desleales se asentaran en las tierras más ricas del norte. Que su reino hubiera alcanzado la prominencia y estuviera a la altura de los otros 6 reinos humanos juntos era motivo de orgullo para ellos. La idea de tener que pedir ayuda a sus lejanos parientes del norte les irritaba. Ya envié un emisario, respondió Jane, sorprendiendo a todos, incluso a su amigo. No era momento para el orgullo, y Jane se humillaría ante Terenas si eso traía a sus ejércitos a salvar su tierra. ¿De verdad? Preguntó Lothar, mirando fijamente a su amigo. Sabía cuánto le importaba a Jane. Valoraba la independencia de Ventormenta. Pedir ayuda externa significaba que estaba dispuesto a ceder territorio a cambio. ¿A quién enviaste? Lord Prestor. Jane vio a los demás nobles mirando a su alrededor, desconcertados. Prestor era un noble menor con una pequeña casa en el reino. Sin embargo, tiene algún parentesco con la línea real del reino de Alterac. Los demás nobles asintieron lentamente, comprendiendo. El prestigio de un noble de Ventormenta podría no significar mucho para los reinos del norte, pero uno con vínculos con una de las familias reales del norte. Bueno, eso haría más difícil que lo despidieran. Solo nos queda esperar las buenas noticias de Prestor. Jane suspiró. Si la luz nos acompaña, nos conseguirá la ayuda que necesitamos. Jane volvió a mirar el mapa y sacó un trozo de carbón azul. Empezó a trazar una línea sobre la zona que aún controlaban. Quiero construir una serie de fortificaciones a lo largo de las fronteras, custodiadas por una legión completa. De esa forma, la horda no podría ignorarlas, ya que serían atacadas por la retaguardia. El resto de nuestras legiones que no se encuentran en los fuertes patrullarán entre las carreteras principales de Elwyn y páramos de Poniente, listas para responder a cualquier incursión. Todos los nobles examinaron el mapa, y la mayoría consideró que la idea tenía mérito. La horda ahora tendría que extender sus líneas, pero gracias a la estratagema de Lothar, había esperanza de que la horda se mostrara reacia a atacar en masa en un futuro próximo. Estoy de acuerdo con el rey, dijo Lothar antes de mover un par de legiones a varios puntos. Sin embargo, algunas zonas a lo largo de la frontera necesitan una guarnición más fuerte que otras. No tenemos suficientes hombres ahora mismo, así que tendremos que ser inteligentes a la hora de colocar nuestras fuerzas restantes. Todos los generales estudiaron el mapa. Algunos se acariciaron la barba mientras otros apretaban la mandíbula intentando averiguar el mejor lugar para reforzar. ¿Alguna noticia de Crestagrana? Preguntó Lady Von Locke, pero le dirigió a Lothar una mirada significativa. Esto provocó que los demás miraran a Lothar, ya que todos sabían que su hijo estaba allí. Todavía no. Lothar estaba a punto de decir algo más cuando un mensajero con 2 misivas fue dejado entrar por la Guardia Real. Noticias, Majestad. De Regridge y Northshire. El mensajero, con la respiración agitada, se arrodilló y le entregó las 2 cartas. Jane, al ver la expresión de ansiedad de Lothar, tomó primero la carta de Regridge y la abrió enseguida.
La leyó rápidamente y sintió que sus cejas se arqueaban al leer lo sucedido. ¿Qué dice, Jane? Lothar estaba tan preocupado por el contenido del informe que olvidó dirigirse a su amigo por su título. Tu hijo es verdaderamente tu hijo, amigo mío. Jane sonrió mientras le entregaba a Lothar la carta del caballero campeón Gregory. El padre, preocupado, tomó la carta sin importarle las formalidades y rápidamente escaneó su contenido. Jane disfrutó viendo cómo los ojos de su amigo se abrían de par en par a medida que se adentraba en el informe de Gregory. ¿Qué dice, Lord Lothar? Preguntó Lord Yarian, pues también quería saber cómo le había ido a Redridge. Callan hizo esto y él sostuvo ya mi hijo y Lothar respondió distraídamente. La carta fue entregada a uno de los generales para que la leyera, quien rápidamente la pasó. Ja. Lady Von Locke soltó una breve risa, la primera que emitía desde la caída de Grand Hamlet. Parece que nuestro campeón león tiene un digno cachorro. Toma, toma. Rió un general y le dio una palmada a Lothar en el pecho. ¡Ay! Salve. Al cachorro de Ventormenta. Mi querido Lord Lothar, mi hija cumplirá la mayoría de edad en unos años, dijo Lady Von Locke con coquetería. ¿Qué opinas del matrimonio? Mi señora, la voz de Lothar sonaba tensa, pero era un raro momento de humor, y no querían dejarlo escapar. Fue Lord Yarian quien se acercó y le dio una palmada en el hombro al famoso campeón. Es una pena que mi Tiffin sea demasiado joven, pero tengo una linda sobrina de edad apropiada para su hijo. Lord Yarian sonrió ampliamente, mostrando sus dientes. Mi Lord Yarian, ¿está intentando perjudicar a mi hija? Lady Von Locke fingió sorpresa. Mis señores y señoras, por favor, Lothar se disculpó. Técnicamente era un noble, pero nunca había perfeccionado el arte de la palabra como ellos. Prefería un campo de batalla cualquier día. Hubo algunas risas de buen humor dirigidas a Lothar, y una sensación de raro respiro impregnaba el ambiente. Después de todo, muchos de ellos tenían hijos, así que sabían lo que era preocuparse como padres. Esto les permitía, uno de los pocos momentos de alegría en tiempos sombríos. Las noticias no eran muy buenas, pero podían ser peores. Habían impedido que la horda tomara por completo las montañas Crestagrana y, en estos tiempos, cualquier tipo de victoria contra la innumerable horda era bienvenida. Jane sonrió y se alegró por Lothar. El hijo de su amigo era verdaderamente amado, por la luz. En ese mismo instante, decidió recompensar a Calla nombrando el fuerte en su honor. Mientras los nobles y generales vitoreaban a Lothar, algunos incluso con sus propias hijas entre ellos, Jane abrió la misiva de Northshire. Reconoció el sello personal del abad al romperlo. Al desplegarla, leyó el contenido y, momentos después, contuvo el aliento. ¿Qué ocurre, mi rey? Lothar vio cómo la expresión alegre de su amigo se transformaba en una grave mientras seguía leyendo la carta del abad. ¿Ha ocurrido algo en Northshire? Hagamos una pausa y nos reuniremos dentro de una hora. El tono de Jane preocupó a los demás, pero no parecía lo suficientemente importante como para que lo supieran. Así pues, los generales y nobles se disculparon cortésmente. Lothar, puedes quedarte. Cuando la sala quedó vacía, a excepción de su guardia real, Jane le entregó la carta a Lothar. Esperó a que su amigo la leyera y luego pareció leerla de nuevo. ¿Callan hizo qué? Exclamó finalmente Lothar, releyendo las palabras como si pudiera extraer nueva información de ellas. ¿Cómo pudo Gavin Rad hacer semejante acusación? ¿Pero es Gavin Rad un mentiroso? Tú lo conoces mejor que nadie. ¿Es de esos sin escrúpulos que hacen afirmaciones falsas como esta? Jane no conocía a los caballeros de la hermandad como Lothar, así que en este caso, realmente quería saber. No, Lothar negó con la cabeza. Gavin Rad es uno de los caballeros más leales y firmes con los que he tenido el honor de servir. No haría tales afirmaciones sin una buena razón. Tras oír el elogio de su propia boca, Lothar frunció el ceño. Sin embargo, tu hijo cuenta con un alto clérigo de renombre y otros clérigos de alto rango que lo defienden, señaló Jane, aunque también estaba confundido. ¿Por qué atacaría Callan a Medivh? Peor aún, Medivh todavía no se había recuperado de lo que Callan le había hecho, ni siquiera con la ayuda de Alfred. ¿Qué motivos podría tener Callan para hacer eso? ¿Y por qué el abad no escribió de qué se acusa a mi hijo? Gruñó Lothar. Odiaba la incertidumbre. Jane, en cambio, sabía por qué el abad había sido tan vago en su carta. Probablemente sea información muy delicada, y que caiga en las manos equivocadas podría ser devastadora. Así que tenemos que esperar a que lleguen aquí para saber la historia completa. Preguntó Lothar con impaciencia. El abad dijo que tu hijo tiene un gran don para la luz y que creía que no era de los que causan daño innecesario a nadie.
Excepto a Medivh, por alguna razón. Yane frunció el ceño. Confiaba en las palabras del hombre santo. No solo era su consejero espiritual personal, sino también un amigo de toda la vida de la familia real. Personalmente, Yane lo veía más como un tío predilecto. Ahora mismo, no podemos permitirnos ninguna distracción ni noticia que pueda causar pánico. Necesitamos concentrarnos en fortalecer nuestras líneas. El propio abad no lo considera urgente y se encargará personalmente de Medivh. Si cree que Callan puede ayudar con los heridos que llegan a Northshire, estoy dispuesto a dejar que tu hijo le ayude. Lothar caminaba de un lado a otro, con la frustración y la confusión luchando en su cabeza. ¿Por qué Gavin Rad acusaría a su hijo de esto? ¿Por qué Callan atacó a Medivh? Finalmente, pensó en la decisión del abad y no tuvo más remedio que estar de acuerdo. El abad también tenía razón. Aparte de la abadía de Northshire, no había otro lugar adecuado para curar a Medivh. Hijo mío, pensó Lothar mientras releía la carta. A su majestad, el rey Llane, que reine por muchos años. Mi rey, le escribo hoy con el corazón apesadumbrado. Medivh está inconsciente y no ha respondido a ningún tipo de curación por mi parte ni por la de los demás altos clérigos. Me recuerda al coma en el que estuvo Medivh cuando era más joven. Solo que esta vez es diferente. Para empezar, Medivh ahora parece casi un y tan viejo como yo y además, parece que ha perdido la mayor parte de su vitalidad. Mis clérigos y yo estamos haciendo todo lo posible, pero hasta ahora, nada funciona. Lo que sea que le haya sucedido a Medivh escapa al control de la luz, como ya ocurría antes. Esto me lleva a la causa de lo que le sucedió a Medivh. El hijo de Lothar, Callan, fue el responsable de su actual estado de incapacidad. En eso coincidieron todos los implicados. Sin embargo, Sir Gavin Rad cree que las acciones del joven Callan se debieron a la corrupción de un artefacto de brujo. Mi alta clériga, Mara Fordragón, me informó de que Callan formuló una acusación muy grave contra el guardián. De ser cierto, podría sacudir el reino hasta sus cimientos. Sin embargo, mi examen de Medivh, tanto entonces como ahora, no arroja ninguna respuesta. El examen del supuesto artefacto de brujo también resulta ser falso. De hecho, es uno de los objetos más sagrados que he visto y tocado en toda mi vida. Sin embargo, muchos testigos presenciales vieron a un brujo orco usar este artefacto para causar gran daño a nuestra gente. Sir Gavin Rad lo llamó un objeto maldito, mientras que Mara dijo que Callan lo considera un regalo. Creo que te dejo la decisión a ti, pero puedo afirmar con seguridad, basándome en mi conversación y en el examen que hice de Medivh y Callan, que ninguno de los dos representa un peligro para nadie en este momento. De hecho, Callan ha sido de gran ayuda para mis clérigos, que se encuentran desbordados. Por lo tanto, quisiera solicitar su presencia aquí hasta que hayamos terminado con los refugiados. Por supuesto, creo sinceramente que Medivh está demasiado débil para viajes tan largos y quisiera asegurarme de que esté estable antes de enviarlo a Ventormenta. Te dejo la decisión a ti, mi rey. En la luz, somos uno, Abad Alfred Winston, Abadía de Northshire. Antebellum. Era un parentesco lejano, pero no por ello menos. Su padre eligió forjar su fortuna en el sur en lugar de competir por tierras en el norte. Por ello, la familia gobernante de Alterac los tenía en alta estima, ya que les brindaba mayor seguridad. También era la tapadera perfecta para Neltarion y su prole, más conocidos en el mundo como a la muerte. Existían personas reales, por supuesto. Su prole aseguraba que el linaje permaneciera activo para cuando necesitara moverse entre los mortales. En ese momento, el rostro del hombre habría sorprendido a sus antiguos compañeros dragones. El guardián de la tierra era conocido por ser el más letal de los 5 aspectos dragones. Sin embargo, todos se habrían sorprendido por la expresión pensativa de su rostro. El apuesto hombre frunció el ceño mientras miraba fijamente al mar, como lo había hecho cada día durante el último mes en el viaje hacia el norte. Muchos miembros de la tripulación intentaron entablar conversación con él, pero su distanciamiento lo hacía inaccesible. Finalmente, muchos concluyeron que el noble estaba demasiado preocupado por Ventormenta y no estaba de humor para recibir visitas. Los pensamientos sobre su patria impulsaron a los marineros a esforzarse más para llevar a su embajador. Todo su reino dependía de ello. Desafortunadamente, a la muerte no pensaba en nada parecido. Había estado sumido en un profundo letargo, enloqueciendo cada día más por los oscuros susurros, hasta que una brecha en la defensa de Azeroth lo despertó. Con facilidad, adoptó la forma actual de Daval Prestor y obtuvo información de su progenie sobre todo lo sucedido desde su letargo. Los oscuros susurros se habían enfurecido cuando estas nuevas criaturas orcas atacaron.
No sentían aprecio por la Legión Ardiente, y estas bestias verdes eran sus herramientas. Sin embargo, sembraban el caos en el mundo y eso, les gustaba. Algunos de sus hechiceros incluso usaban magia del vacío, lo que les complacía aún más. Parecía que estaban listos para aliarse con los orcos cuando algo cambió. Algo que no le explicarían y, de repente, los susurros oscuros cesaron. Durante los últimos meses, había sido el período más largo que recordaba haber estado a solas con sus pensamientos. De vez en cuando, podía oír los susurros oscuros de fondo, pero no dirigidos a él. No, su atención estaba centrada en ellos mismos. Para a la muerte, sonaban confusos. Neltarion sabía que los susurros oscuros amaban el caos y prosperaban en él, pero parecía que algo estaba creando un caos que no habían planeado. Un caos que, por lo que podía discernir, se desataba en lugar de sus maquinaciones controladas. Entonces sus adoradores se toparon con los orcos, y la ayuda que sabía que originalmente estaban dispuestos a brindarles fue retenida. Ahora, sus adoradores estaban siendo exterminados sistemáticamente. Neltarion pensó con certeza que los susurros oscuros le dirían que ayudara a los enanos hierro negro de alguna manera. Sin embargo, era como si no tuvieran tiempo para lidiar con lo que les estaba sucediendo. Sin la presencia de los susurros oscuros, la sensación de picazón, como hormigas arrastrándose bajo su piel, desapareció. Sabía que su poder aún lo impregnaba. Ellos eran él y él era ellos y sin embargo, no lo parecía tanto como antes. Entonces algo completamente inesperado y sucedió, tanto para él como para los susurros oscuros. La prole de Nozdormu atacó al muchacho amado por su némesis. Lo atacaron a plena vista de los mortales, los más reservados del vuelo dragón, y se delataron así por un simple mortal. ¿Qué hacía a ese muchacho tan especial? Finalmente, ocurrió lo más sorprendente. Agentes de los susurros oscuros, de una bandada corrupta de Nozdormu, atacaron a los inocentes. A la muerte podía reconocer el hedor de los susurros oscuros en cualquier parte. Sin embargo, lo único que hicieron fue ahuyentar a la prole de Nozdormu y dejar al muchacho en paz. ¿Por qué? Ahora que podía pensar sin la influencia de los susurros oscuros, una especie de claridad lo invadió. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué tenía que involucrarse en asuntos mortales? Tenía la intención de sembrar la discordia contra Ventormenta como su embajador, pero ¿por qué tenía que perder el tiempo haciéndolo? Estaba por debajo de su dignidad. ¿No sería mejor emplear su tiempo en otra parte? Su propia prole estaba dispersa. ¿No se beneficiarían más de su supervisión? A la muerte se paralizó ante la idea, esperando que los oscuros susurros volvieran con fuerza, insistiendo en que él había sembrado la semilla del caos, pero nada de eso sucedió. Sus deliberaciones, llenas de traiciones, se vieron interrumpidas cuando uno de los marineros llegó con su almuerzo. Mantenía esa apariencia para mezclarse con los mortales, pero ¿por qué se rebajaba a su nivel para seguirles el juego? Además, el marinero interrumpió sus cavilaciones, y se dio cuenta, con creciente ira, de que lo interrumpirían todos los días. No. Estaba harto de ellos. Lord Prestor, el almuerzo está listo si le apetece y... El marinero se quedó boquiabierto al ver cómo la figura del noble comenzaba a transformarse y expandirse. No tuvo tiempo de huir, pues su cuerpo fue aplastado. La nave se partió y se hizo añicos cuando a la muerte adoptó su verdadera y gigantesca piedra. Los supervivientes de la destrucción de la nave se ahogaron en el tsunami que el líder del vuelo negro provocó con un poderoso aleteo, mientras se alejaba volando. El hecho de haber matado a todos en la nave ni siquiera le importó a la muerte. Solo quería irse y, por fin, estar a solas con sus pensamientos. Fin del epílogo.